Bueno, pues muy buenos días para todas y para todos. Es de verdad un enorme placer para la Universidad de los Andes, para la Facultad de Derecho y yo como directora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas CIJUS o Dirección de Investigaciones de la Facultad de Derecho, así como nuestro gran socio y muy consentido, el Max Planck, estar hoy reunidos acá en este espacio celebrando, digamos, un cierre de un gran momento, de un avance muy importante de investigación, de alianzas y de fortalecimiento de relaciones y de producción de conocimiento muy importante que ha unido a estas dos instituciones y que queremos tener este espacio para conversar, para hacer visible lo que ha sucedido, para que sea una oportunidad para seguir ampliando y expandiendo nuestras formas de investigación, de colaboración y de producción de conocimiento, por supuesto de impacto y de incidencia desde nuestras academias. Entonces, muy complacida de estar aquí abriendo este evento. Mi nombre es Carolina Moreno, como les digo, soy profesora asociada a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y desde marzo estoy al frente de la Dirección de Investigaciones CIJUS de la Facultad de Derecho, que es el espacio que articula las distintas iniciativas de investigación de nuestra facultad. Todos bienvenidos y muy bienvenidas y entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la apertura a este espacio. Paso entonces a presentar a las personas que darán apertura a este espacio, que son nuestra vicerrectora de Investigación y Creación, Silvia Restrepo Restrepo, y al profesor director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, Armin von Dijk. Les doy la palabra a cada uno para que pueda hacer su apertura y dar inicio a este espacio. Profesora Silvia, si puede comenzar, por favor. Carolina, muchas gracias. Decana, es un gusto estar acá, profesor Armin von Bogdandi, Mariela y profesor Miguel Rábago y Carolina, por supuesto. Muchas gracias por esta bienvenida, esta hospitalidad. Gracias por invitarme a este seminario de CIJUS y el coloquio iberoamericano del Instituto Max Planck, que tiene un nombre muy largo y tú ya lo dijiste, no voy a repetirlo. Bueno, el tema de hoy es un tema complejo, un tema muy complejo de los que yo quiero llamar temas complejos en los cuales la universidad se tiene que inmiscuir. El rector nos ha llamado a ser activistas y la universidad no puede quedarse de lado. Es un tema de convergencias necesarias en Colombia, más aún en estos momentos que estamos viviendo, un tema muy de actualidad, pues es la verdad, los derechos humanos. Y según un escrito que leía Miguel, estos dos, derechos humanos y verdad, tienen vidas paralelas. Pero él mismo corrige, y yo estoy de acuerdo con Miguel, no tienen que tener vías paralelas. Matemáticamente las vías paralelas no se encuentran. Más bien se tienen que cruzar y vivir juntas estos dos conceptos. Vivimos la era de la información, donde tenemos un delivery constante, una entrega permanente de datos, que como siempre ayudan a que fluya la verdad. Pero como fluye la verdad, también fluye la mentira, el engaño, la desinformación y la confusión. Entonces tenemos que estar atentos a ese flujo de información que hoy vivimos. Un tema del seminario son las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los países. Justo ahora, cuando, y me voy a permitir decir, Colombia le toma el pelo a la CIDH. Y cuando alegamos soberanía para prohibir la entrada de la CIDH, estaba comentándole a Miguel que hay un video de una funcionaria de migración diciendo que somos soberanos. Si somos soberanos para que los derechos humanos no entren a Colombia, pues todos perdemos. Perdemos la verdad, perdemos la oportunidad de reconciliación, perdemos la oportunidad de tumbar los muros de la desconfianza. Quiero terminar esta introducción agradeciendo a Miguel, que nos deja, se va para su país. Gracias, Miguel, por tu liderazgo en el grupo Tandem Max Planck, una iniciativa que yo no dudé en apostarle, con 3 grupos Max Planck y uno fue en Derecho, que fue muy original porque todos los otros grupos Max Planck Tandem de Colombia fueron en ciencias duras, pero yo quería marcar una diferencia y este me pareció muy significativo y apostarle a este. Gracias a Miguel por enriquecer nuestras narrativas sobre estos temas tan importantes de la universidad. Gracias a la Facultad de Derecho, decana, por haber abierto las puertas y su hospitalidad a Miguel.
Y obviamente, gracias al Instituto Max Planck que dirige el profesor y que tuvimos el gusto de tenerlo acá con Mariela y discutir estos temas en persona en una vida que parece remota, pero que vamos a reconstruir y adaptarnos. Termino con esas palabras de una bióloga que dice, tenemos que adaptarnos, o sea, no hay de otra, si no, no vamos a sobrevivir. La adaptación nos permitirá que selección natural no nos lleve y que podamos vivir un mundo donde la verdad y los derechos humanos son los que primen. Muchas gracias a todos. Gracias, vicerrectora Silvia. Director, profesor Armin, tome por favor la palabra. Sí, con mucho gusto. Y pues muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer darles la bienvenida a este coloquio virtual que organizamos juntamente con la UniAndes. Quiero agradecer a la vicerrectora de Investigación y Creación de la UniAndes, a la decana de Derecho y a la directora de Investigaciones por el fortalecimiento de nuestra cooperación mediante este nuevo evento conjunto. Esta plataforma de diálogo nos permite debatir los resultados de la investigación de Miguel Rábado Dobeca, quien fue el líder del grupo Tándem de investigación sobre transformaciones del derecho internacional de los derechos humanos entre la UniAndes y este instituto. Mi palabra de gratitud por su participación como ponente, así como a las profesoras que comentarán, a igual que a la audiencia que nos acompaña en diferentes países. Quiero resaltar la relevancia del tema en torno al nunca más, desde la mirada del ius constitucional común en América Latina, como enfoque regional de un constitucionalismo transformador. Sin duda, hemos discutido ampliamente cómo a partir de la década de los 80 los países de la región hicieron la lenta transición hacia la democracia, buscando asegurar un nunca más de violaciones masivas de derechos humanos. Para ello se llegó a un amplio consenso social sobre la adoptación de un enfoque transformador del derecho en las nuevas constituciones diseñadas específicamente para superar el oscuro legado del derecho represivo. Hoy, una vez más, revisaremos las sinergias y tensiones entre la Comisión de la Verdad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Auguro un intenso e interesante debate. Muchas gracias y comencemos, por favor. Gracias, profesor. Entonces, pues pasemos al momento más esperado, que es conocer, es escuchar las voces de este panel tan exquisito que tenemos hoy. Entonces, paso a presentar a nuestro ponente, que es el profesor Miguel Rábago. Miguel es profesor investigador titular del CIDE y líder del grupo Tándem de Investigación 2017-2021. Entonces, Miguel, como vamos bien de tiempo, puedes tomarte entre unos 30, unos 40 minutos para hacer tu presentación y luego entonces damos paso a nuestras comentaristas para presentarlas también a ellas. Entonces, tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, profesor von Bogdandy. De verdad es un momento muy emocionante poder presentar pues, este cierre del proyecto, los avances de investigación en mi proyecto en específico que tiene que ver, como ya señalaba Silvia y el profesor von Bogdandy, con las comisiones de la verdad y la relación, esas historias no paralelas, sino entrecruzadas, ¿no? Entre el sistema interamericano y las comisiones de la verdad. Pues voy a poner una presentación, entonces a ver si puedo hacerlo rápidamente. Aquí está. Bueno, primero que todo, el encuadre de este proyecto tiene que ver con una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Parecería que tenemos en muchos sentidos algunas historias sobre cómo se formó el sistema interamericano, las negociaciones diplomáticas, tenemos en el derecho internacional los trabajos preparatorios de las convenciones, digamos, de la Carta de la OEA, etcétera, etcétera, y algunas historias específicas sobre el sistema interamericano. Por otro lado, tenemos historias nacionales de cada una de las comisiones de la verdad, que ahora vamos a ver, casi se han repetido en toda la geografía de los países en América Latina,
pero parecería que son dos cosas completamente distintas. Esto se puede explicar de una manera por un énfasis, por ejemplo, en las investigaciones que se hacen alrededor del grupo ICAL, en Heidelberg, en el Instituto Max Planck, un énfasis muy fuerte en los tribunales internacionales, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la relación con tribunales nacionales, ¿no? Pero a mí me quedaba la duda de dónde quedaban las comisiones de la verdad cuando tenemos esta gran experiencia y esta gran historia sobre las comisiones de la verdad en el continente, ¿no? Entonces, primero empecemos por una imagen que creo que marca mucho cómo funcionan o lo que puede ser, lo que es lo peor que le puede pasar a un informe de las comisiones de la verdad. Aquí tenemos el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala, un archivo que fue descubierto en 2005 después de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala y que fue, digamos, como ven, pues es desordenado, ahí está apilado los papeles, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí el archivo, los archivos del terror, ¿no? En Asunción, en Paraguay, en 1992, que es una historia que Carolina Vergel conoce bien, porque estuvimos en Paraguay una vez, ¿no? Muy interesante cómo se descubrieron estos archivos, pero que acaban en el Museo de la Justicia. Yo utilizo esta imagen para entender cómo pueden interactuar los informes con el sistema interamericano y con la sociedad en general. Por un lado, los informes pueden quedar, como antes era el archivo histórico de la policía, en la gaveta, como se dice, ¿no? Guardados, no en una circulación, no en una discusión constante, o también pueden quedar en la gaveta en un momento y luego como museificados, es decir, en este Museo de la Justicia, en el Tribunal Supremo de Paraguay, en las que nada más entran, normalmente ustedes van a esta sala y hay investigadores postdoctorales, doctorales, historiadores, abogados, es decir, como un conocimiento de expertos que está ahí. Yo quisiera pues desestabilizar esta idea y pensar más en estos documentos como documentos vivos y que se relacionan muy ampliamente con toda la historia del sistema interamericano. Entonces, ¿cuál es el marco general de la investigación? Encontrar esos puntos de conexión entre los informes finales. Hago aquí la apreciación informes finales y sobre todo los resúmenes de los informes finales. Algunos informes finales son enormes, llenan bodegas, ¿no? Porque tienen un montón de anexos de los testimonios que hay. Y lo interesante de los informes finales o el resumen de los informes finales es el documento que pone las comisiones de la verdad a circular entre diferentes grupos de la sociedad en los distintos estados, ¿no? Y esos puntos de conexión con el sistema interamericano, ¿no? Estos puntos de conexión no son lineales, ¿no? No es que venga una comisión, sale el informe y luego hay casos ante la Corte Interamericana o informes de la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera, sino que tienen una temporalidad muy compleja, ¿sí? Los hechos ocurren en el pasado reciente, ¿no? Digamos en un margen, pensando en el golpe de Estado de Brasil en 65, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Un margen más o menos de más de 50 años, ¿no? Pero las comisiones de la verdad empiezan a funcionar en periodos entre 1, 3 años, ¿no? Los más largos, y recurren, digamos, a hechos del pasado, pero a la vez también coinciden con el sistema interamericano que se va perfeccionando, primero a través de un sistema que no contaba con un tratado internacional en vigor, el Pacto de San José, después de que entra en vigor, después con una corte operando, con una corte con más aceptaciones por parte de los estados, con informes periódicos que van precisando cuestiones relativas a verdad, memoria, género, etnicidad, etcétera, etcétera, con la creación de relatorías en materia de pueblos indígenas, mujeres, etcétera, etcétera, con comunicados de prensa, es decir, con una actividad muy constante en la que hay muchos puntos de conexión que empiezan desde el momento de los hechos, las creaciones de las comisiones de la verdad, los casos que a veces anteceden a las comisiones de la verdad, en los informes o en los casos contenciosos ante la Corte, y hay una interacción muy, muy compleja. Es decir, en vez de historias paralelas, unas historias entrecruzadas. Aquí nada más les pongo una imagen para marcar el periodo, digamos, relativo al
que estamos analizando de todas estas comisiones de la verdad y el sistema. Pues aquí tenemos el asalto al Palacio de la Moneda, ¿no? 1973, ¿sí? Aquí hay un cómic, les voy a decir por qué pongo la novela gráfica, porque hay otra novela gráfica más reciente que también nos muestra estos hechos del golpe de Estado y los hechos de violencia más recientes. Y vemos un continuo, digamos, desde el golpe de Estado de Brasil, el golpe de Estado de Chile, ¿no? En 1973, hasta, digamos, hasta cuestiones más contemporáneas como en México, la marcha, digamos, por verdad, justicia y dignidad en el 2011, que tiene que ver con los desaparecidos en México. Puse México no solo porque soy mexicano, sino porque México fue un lugar digamos, que abrió las puertas a muchos exiliados chilenos del golpe de Estado. Entonces la contradicción que a la vez un Estado que parecería que era un lugar en el que se podían exiliar personas, digamos, que huían de las dictaduras militares, sobre todo la chilena, después se convierte en un lugar de desaparición forzada, de tortura y de otras violaciones masivas a derechos humanos, ¿no? Entonces aquí vemos también esta novela gráfica que se hace en el mismo sitio, en Cuautla, en Morelos, ¿no? En 2016, en esta excavación de fosas comunes de personas desaparecidas en México, ¿no? Entonces vemos todo un continuo de violaciones a derechos humanos y de actuación, digamos, tanto de las comisiones de la verdad como el sistema interamericano en un periodo de tiempo pues bastante largo, y en el que sí quiero hacer el énfasis, no podemos verlo como una historia lineal en el que, bueno, empezó el sistema interamericano a tratar desaparición forzada y eso terminó, ahora tratamos temas de género, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Pues no, desgraciadamente este periodo de tiempo analizado nos dice cómo hay retrocesos, avances, conflictos, etcétera, etcétera, y cierta sistematicidad de las violaciones a derechos humanos se vuelven a repetir, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, ¿no? Bueno, entonces estas historias entrecruzadas, ¿dónde las enmarco teóricamente? Hay un nuevo revisionismo histórico sobre la historia de los derechos humanos, sobre todo en la obra de Samuel Moyn, ¿no? Jansen, ¿no? Que tratan como la historia global de los derechos humanos. Sin embargo, en algunos casos, la región latinoamericana queda un poco fuera, no en todos, ahorita vamos a ver, y también las comisiones de la verdad no parecen ser muy mencionadas como parte de esa historia global de los derechos humanos, ¿sí? Hay una literatura, Ekel, Jorge González, que es de aquí de la Universidad de los Andes, Kelly, ¿no? Que sí centran esa historia global de derechos humanos en América Latina, sobre todo en países como Argentina, Chile, Colombia, sobre todo, como decía el profesor von Bogdandy, en el caso del Nunca Más, ¿no? Ahora, hay otra literatura en la que sí América Latina es el centro del desarrollo de una historia global de derechos humanos, pero esa literatura viene más de una comunidad epistémica más ligada a la justicia transicional. Ese sería, digamos, los trabajos de Sinking, de Rod Araiza, de Lee Payne, de Priscilla Heiner, y también de Ruti Tiettel, por ejemplo, ¿no? En el que sobre todo Argentina y Chile son fundamentales para narrar esa historia global de derechos humanos. Bueno, ¿qué cuestiones, digamos, previas analicé para emprender esta investigación? Primero, tener en cuenta la escala regional, que creo que compagina mucho con el proyecto ICAL, que tiene que ver también con este desarrollo, interrelación entre tribunales nacionales, sobre todo, y el sistema interamericano, pero aquí, digamos, había estudios comparados en el cono sur, sobre todo, pero entre Uruguay, Chile, Argentina, sobre todo, pero no había una historia, digamos, general, regional de las comisiones de la verdad, y menos con una referencia específica al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Vuelvo a enfatizar que me enfoco en los textos y cómo se utilizan esos textos por parte del sistema interamericano, ¿no? Los textos de las comisiones de la verdad. También trato de reducir, trato de evitar la reducción de todas las personas y los sujetos que se crean en esos informes y en el sistema interamericano como víctimas solamente, sino que hay atrás muchas otras cosas, una creación de identidades, digamos, políticas muy específicas en materia de género, en materia de etnicidad, ¿no? Del movimiento indígena, ¿sí? Que esto creo que es también muy importante, y escapar la narrativa que sobre todo había en los primeros informes de víctimas y victimarios, de una marcada diferenciación entre víctimas
víctimas y victimarios. En caso del conflicto armado del Perú, en caso del conflicto armado de Colombia, en el caso del conflicto armado de Guatemala, esto es bastante cuestionable, ¿no? La línea es muy, muy complicada, ¿no? Y también una cosa que denomino como el proceso de juridificación, es muy fea la palabra, ¿no? Pero para separarme un poquito de los estudios de Rachel Sider y Pilar Domingo sobre judicialización de la política, ¿no? Una juridificación de la verdad, es decir, entender que la verdad primero se realiza en ejercicios pues muy tocados por la historia reciente, por la historiografía, por el testimonio, por la psicología social, etcétera, etcétera, pero lentamente en las comisiones de la verdad y en esta interrelación con el sistema interamericano vemos una juridificación muy fuerte del derecho a la verdad, sobre todo después del informe de la Comisión Interamericana sobre Derecho a la Verdad, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión muy interesante de analizar, pero que también trae problemas para el trabajo de las comisiones de la verdad. Sobre todo, no nada más desde el sistema interamericano, sino, como vamos a ver al final, una juridificación que proviene también del derecho penal internacional, que viene también del derecho internacional humanitario y de otras fuentes, ¿no? Entonces, yo no solamente entiendo el sistema interamericano como un lugar contencioso de casos, entre comisión y corte, sino que me enfoco también en esa parte más política, ¿sí? Los informes temáticos por país, los comunicados de prensa un poco, es muy difícil seguirle la cuenta a todos, pero a veces sí son muy claves para entender la interrelación entre comisiones de la verdad y sistema. Las audiencias temáticas, que son un lugar muy importante para dar seguimiento a las recomendaciones de los informes de las comisiones de la verdad, y las visitas, que eso es a lo que vamos a entrar ahora. Bueno, ¿qué actores son los que construyen estos puentes, ¿no? Aquí el movimiento regional por los derechos humanos, esta frase es muy del Cono Sur y muy argentina, ¿no? El movimiento de derechos humanos que trae esta amalgama de diferentes movimientos sociales, no solo ONGs organizadas, sino varios tipos de personas con ciertas posiciones políticas distintas, ¿no? Pero podríamos hablar de un movimiento regional por los derechos humanos, ¿no? También hay un actor que es el sistema universal, que aunque no es el actor principal que analizo, pues hay mucha interrelación por la incorporación de estándares del sistema universal en el sistema interamericano, ¿no? Concretamente en el caso de pueblos indígenas, pues está el Convenio 169 del OIT, están las resoluciones, digamos, están las relatorías sobre derecho a la cultura, sobre temas relativos a impunidad, etcétera, etcétera, que han aportado bastante a esta juridificación del derecho, digamos, a la verdad, ¿no? Luego está el sector académico, hay una comunidad epistémica, obviamente, aquí estando el profesor von Bogdandy y Mariela, pues una comunidad epistémica muy fuerte, es la del ICAL, ¿no? Alrededor del sistema interamericano, pero también hay una comunidad epistémica alrededor de la justicia transicional, ¿sí? Y estos a veces tienen diferentes lenguajes, diferentes, diferentes objetivos, etcétera, etcétera. Y lo que Shepo Mandligo, ¿no? En Sudáfrica ha dicho sobre los emprendedores de justicia transicional, un concepto un poquito weberiano, ¿no? Y que estos emprendedores o empresarios de justicia transicional son actores claves que promueven una idea específica de justicia transicional. Bueno, aquí vemos un mapa hecho por Kelebogiles Sobogo, ¿no? Y es todas las comisiones de la verdad que han operado en el mundo, ¿no? Las de color azul más oscuro son las que han tenido como influencia del ICTJ, del International Center for Transitional Justice, en los que he participado y que es un actor muy importante de los que les estoy mencionando, ¿no? Como ven, la región latinoamericana está muy densamente dibujada, ¿no? Aquí están la genealogía de todas las comisiones de la verdad. Si ven, es de 82 a 2018, pues un periodo bastante amplio, y a veces tenemos ejercicios como el de Bolivia, en que hay un intento, una comisión de la verdad, pero no se llega al final por un cambio, digamos, de gobierno, y después hay una repetición, digamos, del esfuerzo de la comisión de la verdad, y, por ejemplo, este año se entregó el nuevo informe de la Comisión de la Verdad en Bolivia. Entonces tenemos un ciclo muy amplio, digamos, de comisiones de la verdad. Luego otros ejemplos como
el de Chile, ¿no? Que tiene la comisión RETIG en 91, la VALEC en 2010 y una VALEC 2 que llaman, que es una rectificación de los nombres de las personas incluidas para reparaciones en la Comisión Nacional, en la Comisión VALEC, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos ahí unas particularidades. Y Colombia, que es un caso aparte. Ahí tenemos una institucionalización de la memoria, un Centro Nacional de Memoria Histórica y tenemos dos informes de las comisiones de la verdad. Bueno, tenemos uno, ¿no? El Basta Ya, y vamos a tener uno a finales de este año dentro de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición en el marco de los acuerdos de paz, ¿sí? Bueno, aquí, digamos, las clasifico estas comisiones en tres grupos principalmente. La primera tiene que ver con la desaparición forzada de personas. El mandato de estas comisiones está muy limitado a desaparición forzada de personas, ¿sí? Y sería pues el intento boliviano, el argentino, ¿no? El uruguayo, el chileno, ¿no? Y aquí es muy interesante porque paralelamente en el sistema interamericano estamos viendo pues ya la entrada en vigor desde antes del Pacto de San José, ¿no? Pero no así todavía de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ¿sí? Es un periodo intermedio entre eso. Y vemos también aquí que empieza el primer caso ante la Corte Interamericana, digamos, que trata de desaparición forzada, ¿no? Y vemos cómo en esta primera etapa, pues estamos en una etapa de formación, ¿no? Digamos, del sistema y también de las primeras comisiones de la verdad, limitadas en muchos sentidos al tema de desaparición forzada de personas. Luego tenemos un segundo periodo como intermedio, en las que aparecen ya comisiones de la verdad, no después de dictaduras militares, sino de conflicto armado interno, ¿no? Sobre todo la de El Salvador, yo creo que empieza, ahí es donde parto hacia adelante, ¿no? Las de Haití, las de Panamá no son sobre conflicto armado interno, pero digamos son contemporáneas, entonces las pongo en este bloque, pero la gran, les puedo decir, la gran aportación de este periodo es que empiezan a salir comisiones de la verdad en marco de conflicto armado interno, ¿sí? Entonces, y paralelamente en el sistema interamericano, pues allí tenemos sentencias, digamos, sobre todo, o casos que empiezan a pasar por la comisión en Perú y Guatemala, que están muy, muy en diálogo con la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú y con la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Tercer grupo, digamos, es cuando aparecen ya unos enfoques más subjetivos en las comisiones de la verdad sobre cierto grupo de víctimas o grupos, digamos, especialmente afectados por los sobrevivientes del conflicto armado o de las dictaduras militares, que son cuestiones relativas a género y etnicidad, y que también paralelamente en el sistema interamericano se empiezan a crear las relatorías sobre pueblos indígenas, sobre afrodescendencias, sobre mujeres, sobre diversidad sexual, la sentencia Karen Atala sobre diversidad sexual, es decir, aquí empiezan como más unas políticas de identidad en el sistema interamericano y en la Comisión Interamericana, en las comisiones de la verdad, ¿no? Y aquí tenemos pues el caso paraguayo que empieza a mencionar temas de diversidad sexual muy tímidamente, la ecuatoriana que habla de diversidad, Brasil que tiene toda una cuestión de diversidad sexual completa, ¿no? Y Colombia, que es, como siempre, la excepción y muy compleja, que tiene un mandato de interseccionalidad muy claro en su trabajo y ya veremos en el informe cómo aparece. Y también con una cuestión muy interesante en el concepto de descampesinización, es decir, el campesino como sujeto de derechos humanos y cómo, digamos, en el conflicto armado colombiano hay un proceso de descampesinización a través, sobre todo, digamos, de la presencia de actores armados en el campo colombiano, ¿no? Bueno, no sé cómo ando de tiempo ahorita, porque no alcanzo a ver, Carolina. Todavía tienes unos 8 minutos, Miguel. Ok, bueno, yo quería ilustrarles como estos, a través de dos casos que voy a tratar de ser muy breve. Como mencionó el profesor von Bogdandy, esta imagen de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental para entender la historia de los derechos humanos, yo creo que global, no nada más en la región. ¿Sí? Entonces tenemos esta visita de la Comisión durante la dictadura, una dictadura que aceptó la visita a regañadientas en un gobierno
con presiones del gobierno estadounidense de Carter, que tenía una política de derechos humanos muy específica, ¿no? Mucho más proactiva en materia de derechos humanos. Y aquí vemos la visita en un edificio público, pero también que hubo visitas a centros clandestinos de detención, ¿no? Entonces, aquí los puntos de contacto son muy interesantes porque el informe Nunca Más, que vemos acá, ahí la entrega de Ernesto Sábato al presidente Alfonsín del texto del Nunca Más, y esta es la edición que más ha circulado, ¿no? Se repiten muchas veces y se utilizan muchas veces las fuentes, no solamente del informe de la Comisión Interamericana, que ese es mi principal punto de estudio, pero también de informes anteriores que había habido de organizaciones no gubernamentales, como el informe de Amnistía Internacional, ¿no? Por ejemplo, que era en ese entonces el profesor Salaquet, era el director de Amnistía Internacional, una persona muy importante en Chile para la justicia transicional, ¿no? Que ya falleció desgraciadamente, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay estos puentes de utilizar la información del informe de la Comisión de la Verdad en el Nunca Más, y luego vemos posteriormente en distintas ocasiones que en audiencias temáticas ante la Comisión, por ejemplo, recordando algunas celebraciones del Nunca Más, en esas audiencias temáticas se vuelve a tratar en la Comisión Interamericana los temas tratados en el Nunca Más. Entonces vemos también una relación muy grande entre el Nunca Más y la Comisión Interamericana. Ahora, hay una relación histórica un poquito más complicada, que es que cuando vino la visita de la Comisión Interamericana, inclusive en el Nunca Más se establece, el gobierno militar pues trató de destruir documentos, movió personas detenidas de lugares, inclusive desmanteló centros de detención. Entonces, es una relación como muy, muy compleja, ¿no? Aquí tenemos el mozote, que si vemos la línea temporal, vamos para atrás ahora, 1981. El mozote es una matanza, digamos, en el departamento del Morazán, el lugar, la ranchería se llama El Mozote en El Salvador, y es una historia muy interesante porque es una historia sobre la que el Departamento de Estado de Estados Unidos negó constantemente la veracidad de estos hechos, ¿no? Y que se descubrió a través de un reportaje de la periodista Alma Guillermo Prieto en 1982, y de las fotos que ahí ven de Susan Meizales, ¿no? En 1982. Y después hay unos, digamos, reportajes en New York en 93, un libro, etcétera, etcétera. Y que el mozote, digamos, nos muestra también una historia que voy a platicar muy rápidamente, muy interesante, de la relación entre comisiones de la verdad y el sistema interamericano. Los hechos ocurren en 81, el reportaje es de 82, ¿sí? Tenemos una comisión de la verdad en 92, 10 años después, derivada de los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el ejército salvadoreño, ¿no? Y en 2002, si no estoy, digamos, errado, hay una sentencia de la Corte Interamericana sobre el mismo caso. Vemos casi un ciclo de 10 años, ¿no? En cada tramo. Los hechos, 10 años la comisión, 10 años el caso. Pero aquí lo que me interesa, digamos, resaltar, y con eso, digamos, podemos acabar con este caso, es que empiezan los hechos, ¿sí? Se reconocen en la Comisión de la Verdad, ¿sí? En la que participa un profesor alemán del Instituto Max Planck, Thomas Schatt, ¿no? El profesor Thomas Schatt preside esa comisión, ¿no? Antes estaba en Max Planck. Y, digamos, al final se llega un caso en el que el voto particular del juez Diego García Sayán es utilizado, citado directamente, ¿sí? En los acuerdos de paz, en el punto relativo a temas de justicia transicional en los acuerdos de paz en Colombia. Entonces, el ciclo es muy interesante porque son los hechos, están negados, dentro del conflicto armado salvadoreño, en la Comisión de la Verdad se visualizan esos hechos, se llega a un caso, digamos, específico. En ese caso hay un voto particular que habla, digamos, de lo que significa la justicia en periodos de transición y digamos, las posibilidades que hay de abrir, digamos, cierto tipo de justicia especial, como puede ser la JEP, ¿no? Para efectos de la lucha contra la impunidad y el margen que tienen los estados para hacerlo, y ese mismo margen juridificado se utiliza
en las negociaciones de paz, se incluye en el acuerdo de paz y es ahora parte, digamos, del marco en el que opera el sistema de justicia derivado de los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? Entonces vemos una línea muy grande y que inclusive escapa a las fronteras nacionales, digamos, en esta relación entre el sistema interamericano y las condiciones de la verdad. Este es el informe, pues, iniciales. Sí, ya. Un par de minutos para que puedas ir cerrando. ¿Perdona? ¿Cuánto? Un par de minutos para que... Sí. Bueno, y aquí nada más para ir terminando, pues los informes, que ya les decía, el de 2014 es muy importante de la comisión, pero también es muy interesante el mecanismo especial que se hace en el caso de Ayotzinapa, y ahí tiene que ver con unos estados que no participan propiamente en estos ejercicios de comisiones de la verdad tan amplios, que es México, ¿no? En este caso particular, pero que incluye también a Venezuela e incluye también a Honduras, que también Honduras tiene una comisión de la verdad, pero muy cuestionada porque se da después del golpe de Estado, con unos márgenes muy limitados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Ayotzinapa es interesante porque este mecanismo de seguimiento abre una discusión que a raíz de una decisión de un tribunal mexicano se crea una comisión de la verdad que ahora está operando solo para el caso de Ayotzinapa. Entonces en México tenemos ejercicios de la verdad, pero no tenemos un ejercicio de la verdad mucho más amplio. Y yo les podría contar de lo que pasó en esta transición, digamos, con el gobierno actual, en el que sí hubo una propuesta para hacer una comisión de la verdad que desgraciadamente no llegó a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hablaba, los sujetos creados, género, etnicidad, campesinos, interseccionalidad. Y solo para acabar nada más las conclusiones, pues hay tensiones, hay, digamos, complementariedades, ¿no? Ya he mencionado algunas de estas cosas, pero simplemente recordar cómo se ha justificado el derecho a la verdad, cómo las formas de reparación desarrolladas en las comisiones han influido en el sistema interamericano y en casos contenciosos, las audiencias de la CID como lugar para presionar sobre temas relativos a las recomendaciones de los informes de las comisiones de la verdad, las visitas como esenciales para recabar información para casos y para informes, para la Comisión de la Verdad y viceversa, también esas visitas después traducidas en información en las comisiones de la verdad, cómo influyen en casos o en audiencias o en informes en el sistema interamericano, ¿no? Y cómo se repiten casos también específicos en el sistema y en las comisiones y cómo hay un cruce, digamos, de información en ambas. Ahora, no todo es maravilloso y hay tensiones, ¿no? Las diferenciaciones que se hacen en el informe respecto a el derecho a la verdad colectivo e individual crean tensiones cuando hay casos contenciosos porque pues no se entiende que se cumple plenamente, en muchos casos he dicho así, con el derecho individual a la verdad cuando nada más incluye el caso de manera general en un informe de las comisiones de la verdad. Por ejemplo, esto se ha dicho en varios casos en Bolivia, ¿no? También está el tema de las reparaciones creadas a raíz de ciertas comisiones de la verdad, en el que después hay un caso ante el sistema y pues hay contradicciones entre las reparaciones, pues el Estado alega, ya lo reparé, la comisión de la verdad o el sistema, digamos, de reparaciones derivado de la comisión de la verdad reparó el daño y en el caso contencioso dice eso no es suficiente, hay que cambiarlo, ¿no? Y finalmente, pues, unos marcos cada vez más juridificados por parte del sistema interamericano y lo que les decía, que a veces se antojaría, y vamos a ver la Comisión de la Verdad en Colombia, que a veces se necesita un poco de espacio, no tan juridificado, para hablar y hacer una narrativa un poco más amplia y más, ¿qué les puedo decir? Como un poquito menos rigurosa de conflictos armados muy complejos como el colombiano. Entonces, quizá es un momento en el que las comisiones de la verdad también tendrían que tomar un poquito de distancia a veces para crear una narrativa un poquito más amplia y no tan sujeta a las categorías derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. Y pues con eso termino. Muchas gracias y perdón porque me pasé un poquito de tiempo. No, estuvo perfecto. Muy bien, te pasaste un minuto. Está muy bien. Gracias, Miguel. Entonces ahora pasamos a nuestras profesoras comentaristas. Para mí es un gusto presentar a dos Carolinas, colegas que admiro y que respeto muchísimo por el trabajo tan competente que hacen.
Carolina Vergel Tovar es docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y María Carolina Olarte es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. A cada una de ellas le vamos a dar un espacio de unos 15 a 20 minutos para que pueda reaccionar a la presentación que Miguel nos acaba de hacer. Entonces damos la palabra primero a Carolina Vergel, que es nuestra invitada de fuera. Adelante, Caro, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a Miguel por compartir su trabajo. A mí me parece, digamos, que es una muy linda casualidad y me encanta que él haya abocado, que hayamos coincidido y que ahí fue donde de hecho nos conocimos, en ese encuentro en Asunción, Paraguay, que incluyó un encuentro de una red latinoamericana justamente sobre temas de derechos humanos, que nos llevó a visitar este lugar terriblemente escalofriante, debo decir. Mi recuerdo es de verdad de un lugar, de un edificio frío en todos los sentidos de la palabra, pero que al mismo tiempo es la manifestación de una gesta humana tremendamente valiente por haber salvado buena parte de justamente de los archivos del horror de una de las dictaduras más largas y menos estudiadas y conocidas de América Latina, como fue la paraguaya. Y también me gusta mucho que Miguel haya empezado con esa imagen de los azares que implica que el horror deje siempre una memoria documental y casi que institucionalizada. Es una casi que es, ¿no? Es como hoy en día como tener acceso a esas fotos con una historia tan traumática en términos de regímenes dictatoriales y de, digamos, de violencias institucionalizadas durante muchísimo tiempo, como es la historia latinoamericana, aunque no solamente, casi que nos parece evidente o como, ¿no? Como natural. Es una palabra que menciono obviamente poniendo entre unas enormes comillas. Sin embargo, que contemos con que haya esas fotos y que haya ese tipo de archivos es tremendamente paradójico y muestra una cosa de, una relación muy esquizofrénica que tienen los regímenes del horror con una necesidad de institucionalización inclusive de las prácticas más espantosas. Y bueno, eso nos dice mucho sobre la psicología humana, sobre la necesidad muchas veces de una burocracia justamente de la barbarie y en fin, eso nos reenvía una cantidad de debates que no más esas fotos y que Miguel empiece planteando estas historias entrecruzadas como él las llama, me parece tremendamente fascinante. Digamos que me hizo pensar, sin duda alguna, yo voy aquí a traer a varios autores franceses, pues porque es la deformación que tengo un poco con respecto a estos temas, pero sin duda alguna me hizo pensar mucho en ese ciclo de la temporalidad traumática del que habla el historiador francés Henri Rousseau, quien es el que, bueno, analiza mucho lo que pasó con el régimen de Vichy, colaboracionista con la invasión nazi en Francia, quien va a acuñar además el concepto de negacionismo. Pero hay una cosa muy interesante que estudia Rousseau en sus trabajos más del 2015, 2016, que él agrupa bajo la pregunta de la globalización de la memoria. Y lo que hace Rousseau ahí es decirnos, yo encuentro un ciclo que se repite en esta temporalidad traumática que generan violencias, ¿no?, masivas o crímenes particularmente graves, a pesar de las singularidades que evocaba Miguel, de las dinámicas de las violaciones masivas a los derechos humanos en cada país. Y estoy completamente de acuerdo con Miguel en que esta manera de explorar estos temas nos lleva a detenernos en por qué muchas veces estas reconstrucciones históricas se hacen en clave nacional y qué significa que se hagan en clave nacional y de qué manera nos ilumina verlas desde una perspectiva más internacional. Eso lo dejo ahí, aunque voy a volver sobre eso. Y justamente Rousseau, preguntándose sobre la globalización de la memoria, él dice, a pesar de esas singularidades nacionales, en lo que él va a llamar la gestión del pasado,
va a haber un ciclo que se repite en todas las, digamos, latitudes que se vuelcan sobre la memoria. Y es un primer momento después de que lo que él describe como de que pasa el trauma, de que pasa el trauma de la violencia, una necesidad justamente de contar con relatos muy fragmentados que han estado tremendamente silenciados, la recuperación, el afán justamente porque no se pierdan los archivos y van desde los archivos o las mismas organizaciones sociales que se dan cuenta que su trabajo es archivo y se vuelve archivo, y ahí hay todo un tema también tremendamente fascinante de los actores que se vuelven históricos o que se vuelven protagónicos en términos históricos y que no tenían conciencia muchas veces de que lo eran o que potencialmente lo podían ser. Y bueno, digamos que dice, entonces viene un primer momento de necesidad de exposición pública en un espacio público de opinión y sobre todo de desahogo. Pero después una necesidad de repliegue, justamente de silencio, de amnistía, de pasar la página, de una necesidad de decir, paremos con, ¿no? Es una lectura, uno podría decir, no es el término que él utiliza, hasta soy yo quien habla, pero digamos muy psicologizante de la gestión del trauma, sin duda alguna. Y por último, otra vez, esta necesidad de volver al pasado después de los momentos de silencio, y eso dialoga un poco con una de las últimas reflexiones que nos planteaba Miguel, ¿no? De la necesidad muchas veces de distancia, que claramente sabemos que está dentro de muchos protocolos terapéuticos, pero que, digamos, en términos empíricos, Rousseau encuentra como un elemento compartido por varios de estos escenarios de gestión del pasado, y dice, y ahí sí empieza un tercer momento de trabajo de la memoria, digamos, de una relación mucho más racional o racionalizada con ese pasado. Y eso, digamos, a mí me parece que muestra que sin duda alguna las comisiones de la verdad son un objeto fascinante. Y aquí también voy a evocar otro historiador francés que me parece casi que como un objeto emblemático de lo que François Hartog ha llamado los regímenes de historicidad. Es decir, qué es lo que, digamos, cómo hay escenarios, objetos, dinámicas sociopolíticas particularmente reveladoras de los modos de articulación de una sociedad con su pasado, con su presente y con su futuro. Y sin duda alguna las comisiones de la verdad son un escenario privilegiado, digamos, para estudiar y analizar esos regímenes de historicidad de muchas sociedades. Y yo diría que además nos sirven para llenar de sentido esa región que a mí me parece muchas veces que es un invento muy europeo, hablar de América Latina, pero que en estos, por ejemplo, para estos casos efectivamente es una región que sí tiene una especie de identidad empírica propia y no es esa invención, digamos, escolar europea. Pero las comisiones de la verdad también son fascinantes por una cosa que Miguel decía rápidamente, pero que en el resumen que él muy amablemente nos compartió sobre su libro, han mostrado que son un laboratorio de investigación sociopolítica muy interesante, que por lo general no son tan obedientes con el mandato como lo planteaba Miguel en su exposición. Yo sé que porque no tuvo tiempo, pero digamos, al contrario, las comisiones han mostrado que justamente desbordan sus mandatos precisamente porque de hecho es muy difícil, y uno de sus primeros desafíos es decir, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina esto? ¿Cuál es el alcance de la narrativa que yo tengo que producir? Es un desafío, siempre termina siendo una decisión política trágica, es imposible satisfacer a todo el mundo con esa decisión. Siempre va a haber alguien absolutamente decepcionada de esa decisión, que por eso llamo trágica de las comisiones de la verdad. Pero entonces, digamos que ya pues Miguel lo decía y creo que es evidente, pero a veces está bueno o es útil mencionar lo obvio. Creo que lo que es interesante de estas historias entrecruzadas es que cuando uno le explican un poco el ABC de la batería que la ingeniería transicional le ofrece a las sociedades que quieren superar pasados traumáticos, siempre le dicen a uno, está la vía de las comisiones de la verdad por un lado, que es la vía justamente alternativa a la de los tribunales. Y esto de aportar una visión más politizada del sistema interamericano como no necesariamente un escenario que se reduce a la judicialización y digamos a la discusión puramente de atribuciones de responsabilidades
en clave muy jurídico-judicial, sino todo lo contrario, como un laboratorio también dinámico, en donde van sucediendo o donde se traducen también debates que desde la lectura académica en derechos humanos nos parecen obvios, pero que no lo son tanto. Pero, digamos, gracias a la exposición de Miguel nos damos cuenta que vamos casi que a la par de cómo daríamos una clase de evoluciones ¿no? Teóricas y conceptuales de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos a los debates sobre el reconocimiento. Y vemos que eso, ¿no? Digamos, ver que eso efectivamente tiene lugar y que sucede tanto en el sistema como en las comisiones, pues es tremendamente interesante. Digamos que pues por todo eso me parece que es muy estimulante la lectura, la mirada, el tipo de objeto que escoge Miguel y demás. Y pues obviamente esto invita a una serie de reflexiones, yo evoqué algunas muy desilvanadas, pero digamos quiero poner sobre la mesa 2 o 3. Digamos que la primera es, de todas maneras, varios autores, por más críticos de la conceptualización, y yo insisto, de la ingeniería transicional, muy gobernada, y yo estoy completamente de acuerdo con toda esa literatura crítica que señala, digamos, cómo esto se volvió también una experticia que es un negocio internacional, la justicia transicional en manos de personas expertas, muchas veces con las mejores intenciones, pero que van modelizando, ¿no? Justamente las respuestas apropiadas a la gestión digamos, a la superación de estas situaciones de trauma, para quedarme con ese concepto que ya puse aquí sobre la mesa. Pero en todo caso, por más posición crítica o modelizada para simplificar un debate mucho más complejo que se tenga sobre toda la discusión acerca de la ingeniería transicional, hay una especie de consenso que también se puede discutir, pero de la necesidad de que las comisiones de la verdad produzcan un relato de cierre, de todas maneras. Y sin duda alguna, en América Latina, como que los dos ejemplos que siempre aparecen para representar el blanco y negro de debates que justamente no lo son así, pero bueno, es el consenso que genera justamente el nunca más versus la polarización incendiada por el informe, digamos, muy fallido de la Comisión chilena, que tiene, y uno podría leer en buena parte justamente lo que acaba de pasar con la necesidad de una reforma constitucional, ¿no? De la constitución de Pinochet y del régimen de Pinochet, todavía en clave de esa polarización. Y digamos que Miguel lo decía, entiendo perfectamente que estos vasos comunicantes entre tener de alguna manera laboratorios específicos en clave de Comisión de la Verdad por un lado, y por el otro lado el laboratorio que arroja el sistema interamericano, tienen sus lógicas propias y demás, pero es inevitable hacerse la pregunta de hasta qué punto, de todas maneras, la necesidad de luego seguir recurriendo al sistema interamericano para esclarecer violaciones a los derechos humanos específicas, y en una clave, digamos, muy de responsabilización finalmente estatal, ¿sí? No es de todas maneras una señal muy clara de que de todas maneras esos informes de las comisiones no son informes de cierre, ¿sí? Y entonces de que estamos frente a esto que le preocupa a muchísimos historiadores, y que Rousseau, digamos en sus términos, va a evocar como la reactualización permanente del deber de memoria más que del trabajo de memoria, que digamos ahí lo que hace es reenviar un poco al trabajo, pues a las reflexiones de Paul Ricoeur sobre la verdad, la memoria y el pasado, pero y bueno, de nuevo no estoy diciendo que me case con una idea digamos ideal o jurídica según la cual las comisiones, la verdad, deberían producir esto. Sin embargo, digamos, más bien dialogando con esa especie de necesidad de consenso político de que las comisiones produzcan informes de cierre. Y digamos que, para ya no tampoco abusar del tiempo, me preguntaba al mismo tiempo qué tanto la plasticidad, el hecho de que las comisiones de la verdad hayan sido estos laboratorios de investigación más bien en lógica de ciencias sociales y no tanto solo jurídica, muy empírica para de todas maneras construir un relato inteligible de lo indecible o invisible,
han servido en todo caso para cumplir con un desafío que confesaba Salomón Lerner, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad del Perú. Decía, para mí, una de las dificultades más tremendas de hacer este trabajo de la comisión es darme cuenta de finalmente que construir ese relato del horror implica de todas maneras analizar y volver visibles y comprensibles desigualdades estructurales y violencias estructurales de las sociedades. Y entonces darme cuenta de la coincidencia entre víctimas y personas excluidas del sistema económico y del sistema político, para resumir también un debate mucho más amplio. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué tanto las comisiones de la verdad han producido informes que realmente permitan mostrar que justamente estas violencias son un continuum que tanto nos permiten además plantearnos preguntas sobre la, digamos, redistribución de los recursos, redistribución de las posibilidades de participación política, porque justamente lo que más se le ha criticado a esta ingeniería transicional modelizada en términos internacionales, y el caso de Sudáfrica en eso es muy elocuente de toda la literatura que de hecho María Carolina Olarte conoce muchísimo mejor que yo, y es de, sí, estamos como, entendemos porque hay un pacto global, un consenso global de que las transiciones deben conducir a la democracia, y por qué no se puede pensar en otro régimen, y eso es todo también otro debate enorme, pero digamos en América Latina uno podría entender que justamente por las coyunturas particulares del protagonismo de regímenes dictatoriales, tal vez la pregunta de hacia dónde vamos en términos de régimen político ni siquiera se plantee, y digamos el escenario democrático pareciera como inexorable. Sin embargo, digamos, las transiciones muy rara vez conducen a revisiones del sistema social y económico y, digamos, redistribución de otro tipo de recursos, e inclusive dentro del modelo democrático una redistribución de la participación. En Colombia nos costó muchísimo que en este acuerdo de paz las víctimas pudieran llegar al Congreso, y fue más difícil que las víctimas llegaran al Congreso que las mismas FARC. Y entonces, digamos, eso es tremendamente paradójico, justamente de ver cómo se reactualizan relaciones de poder que inclusive con un, digamos, grupo armado tan tremendamente, digamos, deslegitimado en términos sociopolíticos como las FARC, de todas maneras, digamos, así ha sido tan difícil que las víctimas lleguen al Parlamento y en comparación, por ejemplo, con las FARC, reduciendo de nuevo debates mucho más complejos. Y entonces, todo esto para decir que casi que me respondo un poco respondo muy rápidamente y muy intuitivamente a la pregunta que planteaba al comienzo, y es, digamos, mientras las transiciones no conduzcan, a mi juicio, a esas revisiones de exclusiones socioeconómicas y políticas más profundas, pues entonces voy a decir, menos mal tenemos el sistema interamericano para, con toda su elitismo, porque yo creo que sigue siendo un sistema tremendamente elitista en muchos sentidos, digamos, de quienes pueden acceder a la justicia interamericana. En todo caso, creo que vamos a tener un trabajo de memoria para recuperar ese término, que de todas maneras parece conducido también como necesariamente al escenario de lo judicial y no al escenario, digamos, más creativo, más libre de ese tipo de marcos jurídicos que tendrían en principio las comisiones de la verdad. Y gracias, Miguel, por ponerme a pensar en todo esto. Muchas gracias, Carolina. Ahora doy la palabra a María Carolina para que tengas unos 20 minutos para que compartas tus reacciones a la presentación de Miguel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Miguel, por invitarme a comentar tu texto. Me dio muchas ideas y como muchas aperturas de investigación que me interesan y que creo que son muy, muy relevantes. Entonces, bueno, voy a empezar por señalar que nombrar el horror, como lo planteas en el título, pasa por organizar el horror, distribuirlo y separarlo en categorías jurídicas. Y cómo esa organización, distribución y separación terminan además delineando y de alguna manera imponiendo unas temporalidades particulares para entender el pasado y también las estrategias del litigio presente sobre violencias actuales y pasadas.
Entonces tu trabajo creo que es muy interesante porque habilita, o creo que habilita, contrahistorias de las subjetividades en ese sentido. O sea, cómo no solamente es identificar cómo van apareciendo ciertos sujetos atados a ciertos tipos de violencia en diferentes momentos, sino que precisamente la manera en que lo encuadran nos permite identificar contrahistorias y movilizar contrahistorias. Y creo que eso es fundamental. Y esto lo hace a través de algo que es muy poderoso, que es contar los usos del archivo, ¿no? Los contenidos del archivo, ¿no? Aunque pasa evidentemente por un ejercicio muy juicioso de identificar los contenidos, pero es contar la historia de los usos. Y en esa medida permite hacer un ejercicio importante de identificar momentos de encapsulamiento de sujetos, pero también encapsulamientos de continuidades, como decía Carolina, en categorías jurídicas, en temporalidades que se rompen, se separan de las relaciones de interdependencia entre diferentes violencias y de usufructo entre diferentes violencias, y permite ver momentos de intermitencia y olvido, como momentos muy concretos de intermitencia y olvido, que creo que es muy valioso ver en ese registro de los usos y todo lo que uno puede hacer con él, lo que una puede hacer con eso. Y en esa medida, precisamente, al mostrar esos momentos de encapsulamiento, intermitencia o olvido, quienes estamos como en una crítica a una construcción temporal progresiva que implica la raigambre liberal en cierta medida del sistema interamericano y algunas de las comisiones, pues permite ver cómo se crean unas narrativas de ruptura con el pasado, y eso precisamente habilita la posibilidad de mostrar sus continuidades, de hacer estas contrahistorias de las continuidades. Entonces, en esa medida, el trabajo de Miguel organiza no solamente el pasado, o sea, es una forma de mostrar la organización del pasado, sino también las posibilidades políticas y jurídicas de nombrar el presente. Pues creo que eso es fundamental, más aún en un momento como el que estamos viendo en Colombia, desafortunadamente. Y para ello, Miguel pone en el centro a algunos de los que cuentan la historia y a sus relaciones mutuas, que creo que es también muy valioso en este trabajo. Y eso permite abrir unas ventanas de investigación sobre cómo aparecen unas burocracias y unos emprendedores y unas epistemologías que terminan siendo efímeras, pero también muy fuertes en esos momentos efímeros de presencia para contar cómo cuentan la historia y cómo son sus relaciones, las relaciones entre el sistema interamericano y las comisiones al momento de contar esa historia. Entonces, cómo esto se convierte un poco en una curaduría efímera de organización del pasado, que termina siendo muy fuerte en la definición de momentos estratégicos ante las comisiones de la verdad, pero también en momentos estratégicos para hacerse presente o para disputarse un lugar en los resúmenes o en los informes de las comisiones de la verdad. Entonces, como mencionas en algún momento en el texto, creo que el trabajo que haces nos saca de la fotografía que pueden hacer los informes, para mostrarnos más el marco de la fotografía. Y mostrar cómo cuentan la historia los que cuentan la historia. Entonces creo que esto es un ejercicio fundamental de ponerlos en el centro y de hacerlos además responsables en términos políticos. Y que me parece fascinante es mostrar cómo se encuentran o se desencuentran cuando están contando y cuando están definiendo los resúmenes. Que creo que aquí es fundamental la pregunta de qué significa resumir en el sistema interamericano de derechos humanos y qué significa el resumen en términos de circulación de ciertas narrativas del pasado. Y abres una puerta fascinante de cómo de mirar más adelante, te voy a preguntar, es cómo entran otros actores a disputarse el estar en los resúmenes, como la importancia de estar allí. Entonces,
Esto lo hago un poco, pues yo no soy experta en sistema interamericano, pues trabajo justicia transicional desde precisamente la invisibilización de las dimensiones socioeconómicas o su domesticación a través de ciertas formas de entrar de la violencia socioeconómica, pero es desde allí que creo, desde ahí leo como la potencia del trabajo en términos de, y aquí me conecto mucho con lo que mencionaba Carolina Vergel, y es cómo este trabajo, desde esta preocupación por cómo se incluye, se domestica o se invisibilizan las dimensiones de la violencia socioeconómica y su relación con otro tipo de violencias, esto abre una ventana muy fuerte para interpelar al sistema interamericano, interpelar a las comisiones sobre cómo organizan la verdad, cómo la estratifican y cómo la dividen a través de unos informes y de unos métodos particulares para gestionar la verdad. Entonces esto, de nuevo me conecto mucho con Carolina, y es como hay unas concepciones sobre continuidades y violencias subyacentes a los métodos de hacer el archivo, de seleccionar qué entra o no en el resumen, frente a una conciencia de saber que el resumen es en muchos casos lo que más circula. Entonces creo que el trabajo rompe con la idea de las comisiones de la verdad o las ideas o las verdades en el sistema interamericano, rompes con esa lectura como una fotografía de un momento determinado para concentrarte en la historia de la composición de la fotografía. Y mostrar la historia de la composición de la fotografía como un lugar también de disputa y de política por el pasado. Entonces, en esa medida creo que, y aquí ya voy a ser un poco más concreta con algunos puntos que creo que son muy interesantes en el trabajo, y luego dos preguntas. Entonces, primero, pues resaltar, como lo señalabas, la idea de entender los archivos como archivos en movimiento, y en donde podemos entender esa manera de hacer, pero sobre todo de usar los archivos, como entenderla como una gestión que no solamente ajusta la manera en que miramos, sino también lo que vemos. Y es un escenario de poder profundo. Y en esa medida, creo que es muy interesante mostrar los momentos en los que las comisiones y el sistema interamericano custodian y distribuyen el orden de lo que emerge o emergía como verdad y como verdad judicial. Y esto es muy poderoso para poder definir qué es lo que en determinados momentos de esa interacción y o desencuentros, qué es lo que se hace indisputable políticamente. Y esto es para mis lecturas críticas de justicia transicional, conectando con Pesha Arthur, es como estudiar esas interacciones entre comisiones y sistema interamericano permite determinar momentos específicos en donde se termina decidiendo la decisión política más profunda, y es decir, qué no es político, qué no entra dentro de la redefinición política después de, o en un momento para definir la ruptura con el pasado violento. Y esto permite además indagar de qué manera, o aproximarse de otra manera al conocimiento experto, a la conformación de la experticia en torno a la construcción del pasado y su función en el presente, en la medida en que permiten, o esto es una lectura muy interesante para estos expertos porque les permite relacionarse y hacer un ejercicio reflexivo, como lo señala Mandigliosi, con los quiebres de su propia relación con los usos del derecho y del pasado. Es decir, le permite a estos expertos ver esos quiebres de su relación tanto con el derecho como con el pasado. Y ese ejercicio de reflexividad creo que es muy importante como para revisar y que ellos mismos puedan revisar y llevarlos a ese escenario en los que se hace evidente cuál es su función como curadores de la memoria. Y esto me ata con otro punto que creo que es muy poderoso, o que lo lleva a uno o le da herramientas para poder cuestionar algo que lo he visto en la literatura crítica sobre el binario víctima-perpetrador, cómo
esta experticia, informes y decisiones construyen, reproducen o permiten resistir una lectura a partir de este binario tan fuerte de víctima-perpetrador. Y creo que estas lecturas de las relaciones entre comisiones y sistema interamericano permite un espacio de investigación muy importante sobre cómo y de qué manera aceptaron o no informes y comisión como un hecho dado el binario víctima-perpetrador, y también aceptaron o no, o dejaron de manera velada, utilizaron de manera intermitente narrativas sobre malas y buenas víctimas, o sea, cómo entran las malas y buenas víctimas, cómo son aceptadas o no, y cómo son gestionadas en las relaciones y desencuentros entre las comisiones y el sistema interamericano. El otro punto es como la importancia, esto me parece increíble, pues ya lo quiero leer cuando lo termines, y es este rastreo de las audiencias temáticas como un lugar de encuentro y posibilidades de alterar el museo de los expertos, por decirlo de alguna manera. De qué manera en esas audiencias temáticas hay un espacio del archivo mismo en movimiento en donde se puede llegar a alterar las narrativas específicas de comisión y de sistema interamericano. Y entonces aquí pues será muy interesante ver quiénes la solicitan, cómo se llevan a cabo, cómo se suministran y organizan los datos para llevar a cabo las audiencias temáticas. Más aún, pues, creo que para lo que está ocurriendo hoy en día, creo que es muy interesante en términos de violencia contra líderes sociales y bueno, todo este desastre que ocurre en nuestro país. Y bueno, aquí hay otro punto, pero si quieren lo dejo para más adelante. Quisiera señalar entonces... Unos 5 minutos si quieres todavía. Ah, listo, perfecto. Entonces quisiera señalar 3 pequeños comentarios y 2 preguntas que me gustaría hacerte. Y entonces, el primer comentario específico lo señalaste en la presentación, como que hay un reconocimiento del movimiento de derechos humanos como una amalgama de grupos muy heterogéneos. Y en el texto señalas cómo este movimiento debe entenderse como otro actor esencial para entender los cruces entre sistema interamericano y comisiones de la verdad. Pues ahí quería un poco preguntarte si vas a entrar de lleno a este actor, a esta revisión, en la medida en que me parece fascinante, pero es tremendamente difícil como manejar esa heterogeneidad de los movimientos de derechos humanos. Y por 3 razones. Uno, porque hay una gran diferencia en términos de su formación profesionalizante, como las diferentes maneras en que la profesionalización ha entrado y ha modificado y alterado muchos de estos grupos dentro de esta gran sombrilla. También porque hay grandes diferencias en términos de cuál es su relación política con movimientos de base de derechos humanos. Hay también una gran diferencia en términos de cuál es su nivel de conciencia o no, en términos del fenómeno de la subrogación, de cómo subrogan o no movimientos más de base. Y también como una gran diferencia en términos de cómo se relacionan narrativa y políticamente con los estándares para el manejo de las estrategias jurídicas ante el sistema interamericano. Y cómo tiene una relación política muy diversa, ya sea estratégica, política crítica o política afín, tanto con el sistema de derechos humanos como con las comisiones. Entonces es como la primera, como una pregunta que me parece muy interesante este actor, ver cómo va a entrar o si va a entrar. Ahora, esto se relaciona con un comentario y es el trabajo que estás haciendo, creo que es muy interesante porque le puede servir precisamente a esta gran amalgama muy heterogénea de lo que se denomina movimiento de derechos humanos para interpelar los cruces y la actividad tanto del sistema como de la comisión. Creo que eso es un escenario político sobre el pasado, sobre la gestión del pasado y su uso en el presente muy poderoso. Y el tercer comentario tiene que ver con pues, una precisión que ya esto lo hemos discutido y es, mencionas cómo el trabajo con víctimas o con afectados por las violencias
cómo decides no hacer un trabajo directamente en aras de cierta manera respetar y no convertirlo en una reducción a objetos de investigación a las víctimas o reducir su vivencia a una estrategia narrativa. Pero aquí simplemente pues, lo que quería que discutiéramos un poco es yo considero que no tiene que ser así el trabajo con las víctimas. Pues hay otras formas de hacer este trabajo con las víctimas. Otra cuestión es que es mucho más complejo, lleva mucho más tiempo, pero no tiene que ser de esa manera, en la medida que, sobre todo frente a posicionamientos de trabajo con movimientos sociales y con víctimas como productoras directas de conocimiento, con quienes se produce conocimiento y así no entrar en una lectura academicista que estratifica los saberes. Listo. No, yo creo que ahí me quedo y más adelante, si quieres, abordo otra cuestión que tiene que ver con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en África, que creo que tu trabajo va a entrar de manera muy interesante a discutir con las lecturas sobre esa comisión. Listo, muchas gracias. Gracias, María Carolina. Entonces, Miguel, como tenemos unos minutos, lo que vamos a hacer es que ya hay una pregunta en el chat que comparte Alexis Chévez y Ramón Rodríguez ha pedido poder hacer una pregunta. Entonces, escoger estas dos preguntas más lo que las Carolinas nos han planteado antes para que tú puedas hacer una intervención ya final recogiendo estas reacciones con lo que tú quieras concluir. Entonces, la pregunta de Alexis es de hacer un balance, ¿cuánto han recogido los estados las recomendaciones de las comisiones de la verdad? ¿Cuántas se han convertido en políticas públicas? ¿Los informes de las comisiones de la verdad contribuyeron a una cultura de paz y reconciliación? Esa sería una. Y si podemos dar, María Paula, por favor, nos ayudas a activar el micrófono de Ramón Rodríguez para que pueda hacer su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, gracias, buen día. Soy Ramón Eugenio Rodríguez, Nicaragua. Gracias por la invitación a Mariela, Lina también, que han intercedido por nosotros para estar escuchando esta actividad de lujo. Mi pregunta es muy directa, en el sentido si el profesor Rábago tiene alguna reflexión en torno a la Comisión de la Verdad en Nicaragua, que ya sabemos que no es tan de la verdad que se diga, pero que tiene ciertas particularidades porque fue creada pocos días después del inicio de la rebelión de abril del 2018 y con sumo interés por parte del propio régimen responsable de todo lo que ya ustedes conocen, que ha dicho la Comisión Interamericana y el IEI. Así que me gustaría escuchar alguna respuesta que tuviese en el sentido sobre esta comisión, que incluso se ha alargado su periodo de funcionamiento hasta el otro año, 2022. Gracias, Ramón. Y gracias. A ti por intervenir, por participar. Y gracias. Tenemos la mano levantada de Mónica Mazariegos. Mónica, tomas la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Hola, Miguel, es un gustazo volver a verte y volver a escucharte. Tal vez quisiera agregar a la pregunta del colega que me antecedió, el caso de Honduras, que también sabemos que tenía una comisión, como has estado mencionando, las que entraron, incluso las fallidas, y bueno, después del golpe de Estado en esta última década, preguntarte también eso. Pero en realidad tenía una pregunta que está muy relacionada con una de las últimas reflexiones de la primera Carolina, y que tiene que ver con esa idea un poco más de fondo del modelo de democracia al que estamos transitando. Y ahí me gustaría tal vez escuchar tu criterio, porque, digamos, nosotros sabemos que a lo largo de todas estas últimas décadas, por lo menos las últimas 2 décadas, ha habido un aporte tremendo desde el sistema interamericano, que es un sistema planteado, digamos, desde un punto de vista o desde un formato epistemológico liberal, pero que paradójicamente ha tenido también contribuciones a la mutación de algunas interpretaciones de los derechos humanos, sobre todo cuando hablamos de derechos indígenas, cuando hablamos incluso de desapariciones forzadas.
este fallo que mencionabas de Diego, del Mozote, donde hay un voto de Diego García, un voto razonado de Diego García Sayán, y todos los debates a los que dio lugar, digamos, es también un ejemplo de que las discusiones, o de que el modelo, digamos, de democracia liberal no es una cuestión granítica, sino que ha estado también en permanente discusión, en permanente movimiento en este momento en Chile, como decía Carolina, pero ha pasado por esa discusión en Bolivia, en Ecuador, que entendemos por derechos humanos y cuáles son las interpretaciones de los propios derechos humanos. Yo creo que el sistema interamericano nos ha dado un montón desde el punto de vista más axiológico de los postulados del modelo al que transitamos, ¿verdad? Esa pregunta a mí me interesa un montón porque me parece fascinante todo el recorrido que hiciste, y pensando un poco en las reflexiones de Chepo Matlingosi, que es como súper crítico en ese recorrido, digamos, de la democracia más entre paréntesis, liberal, ¿verdad? Que coincide con las transiciones en la América Latina desde los 80s hasta hoy. ¿Cuáles son tus reflexiones hoy, digamos, a esta década de todo este bagaje de aportes que ha tenido el sistema interamericano a esta idea del modelo de democracia en la región, digamos, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, como siempre, ya hay otra pregunta en el chat y Sofía tiene la mano levantada. Entonces, también para que pues, Miguel pueda, entonces, Sofía, tomas la palabra para plantear tu pregunta. Me tocaría cerrarlo acá. Si hay otras preguntas, compártanlas por el chat, que Miguel se las podemos recoger para que él pueda pronto reaccionar a ellas después. Y hay una en el chat que ya les leo. Entonces, Sofía, te escuchamos. Muchas gracias. Pongo el video para que se vea también cómo están. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y por la conversación súper interesante. Yo vengo de trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el Museo de Memoria, y digamos, supe esta charla y me parece muy interesante porque se ubica en reflexiones que estamos teniendo con otros compañeros que hemos pasado por ese lugar, que tiene que ver con ese reto que presenta el que en la ley de víctimas, la 1448, se le haya, digamos, se haya puesto la creación de un museo de memoria como parte de las medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado. Y me llamó mucho la atención, de pronto le entendí mal a María Carolina, pero me llamó la atención que Carolina habló de un museo de expertos y habló de curaduría en sus comentarios. Y entonces esto me hizo pensar que sería muy interesante saber, Miguel, la misma Carolina, cómo ven entonces la relación de ese sistema, de los resultados de la comisión, del trabajo que ya había hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica con el informe Basta Ya. Algunos de ustedes conocerán de Voces para Transformar a Colombia, etcétera, como todo este proceso que viene ocurriendo, que es en un marco de justicia transicional frente a ese reto gigante que hay respecto a la creación y puesta en funcionamiento del Museo de Memoria de Colombia, que sé que se sale un poco digamos, el eje de las comisiones, pero tiene toda la relación del mundo, porque está puesto allí en la ley como una medida más, como digamos, parte de toda, la podría poner como parte de esa ingeniería de justicia transicional de la que ustedes están hablando. Entonces, quería poner como ese puntico adicional de los retos que aparecen actualmente sobre el Museo de Memoria. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Miguel, hay una pregunta entonces de Juan Carlos Rojas, te la leo para que en tu desafío de los 15 minutos puedas recoger todo esto. ¿Cuál ha sido el manejo del carácter judicial de los informes de las comisiones de la verdad en las instancias del sistema, teniendo en cuenta que varias de ellas dispone de una cláusula que excluye sus efectos judiciales? Entonces, Miguel, tienes como unos 15 minutos para reaccionar y pues ya vayamos dándole fin a este espacio. Tomas la palabra, Miguel. Pues muchas gracias por los comentarios. Primero a Carolina Olarte, a Carolina Vergel, pues muy interesantes. Yo voy a tratar de hacer, digamos, una mezcla de varios de los comentarios, ¿no? Y contestar las preguntas generales, yo creo que en varios ejes que se entrecruzan, ¿no?
Primero, pues, de las Carolinas, ¿no? Carolina Vergel Olarte, el tema del socioeconómico y el tema de la desigualdad. Yo creo que eso por ahí cruza ampliamente muchos de los debates, no solamente sobre comisiones de la verdad, sistema interamericano, sino esa es la crítica, digamos, de Samuel Moyn. A mí no me gusta tanto, pero digamos es la que pone ahí sobre el valor de los derechos humanos, inclusive por el discurso de los derechos humanos. ¿Ha podido los derechos humanos y la juridificación de los derechos humanos cambiar las grandes desigualdades que existen, sobre todo en la región? Pues su respuesta es que no. Yo sería y matizaría un poco más. Primero, uno, porque en los informes de las comisiones de la verdad, y concretamente pondría la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, hay una mención, digamos, en el informe, en la parte histórica, a la desigualdad estructural en Guatemala. ¿Sí? Digamos, como antecedentes del conflicto armado guatemalteco, hay una mención específica, digamos, a cuestiones tales como mortalidad infantil, temas relativos a condiciones de acceso a educación, salud de los pueblos indígenas, sobre todo, aquí está Mónica, que no me dejará mentir o me corregirá, ¿no? En el Alto Verapaz, donde fue la intensidad más fuerte del conflicto armado interno guatemalteco y sobre todo con las comunidades maya quiché, ¿no? Entonces, hay una mención ahí, donde creo que la crítica es muy adecuada de las Carolinas, es respecto a las recomendaciones. Parecería que en muchos informes, pongo como ejemplo, hay una narrativa de la desigualdad como motor del conflicto, pero no hay unas recomendaciones relativas a una transformación económica. Y en eso yo creo que ahí sí les puedo remitir al excelente trabajo que hizo Hannah Fransky y Carolina Olarte respecto a la economía política de la justicia transicional. Y también a las críticas que hay, digamos, en este libro recopilado que publicó Los Andes y el Instituto Pensar, recopilado por María Paula Zafón, relativo también a cómo la justicia transicional y dentro de ella las comisiones de la verdad, pues realmente a veces hacen promesas de transformaciones económicas muy tímidas, ¿sí? Pero que se confunden también con las obligaciones estatales que ya había de por sí bajo los derechos económicos, sociales y culturales y bajo regímenes constitucionales como el colombiano, como el de otros países de América Latina, que establecen unas obligaciones constitucionales para abatir la desigualdad muy claras, y que las comisiones de la verdad parecerían montarse en ese discurso y a veces confundir las obligaciones constitucionales del Estado con una especie de nueva política, digamos, en materia de distribución económica, ¿sí? Y como confundir esas obligaciones constitucionales con algo que después del conflicto armado o después de la dictadura realmente la comisión va a proponer como recomendaciones. A ver. Entonces, yo creo que aquí hay un tema también fundamental. Si ustedes se fijan en los actores que yo marcaba, como el sistema universal, como las agendas de una parte o parte importante del movimiento de derechos humanos, están muy centradas en los discursos, digamos, de impunidad, de civiles y políticos, y no tanto en derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Aquí tenemos la propia, esto ya todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo, lenta incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales al sistema interamericano completamente, tanto con la posibilidad de que los casos incluyan derechos económicos, sociales y culturales progresivamente, ¿no? Como la relatoría, digamos, la creación de la relatoría y todo este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que eso también nos marca un espacio en el que las transformaciones económicas, o sea, y de desigualdad, pues, parecen no estar muy presentes en las recomendaciones. Y voy a otra cuestión que era común también de los dos comentarios de Carolina Vergel y Carolina Olarte. El tema de la ruptura, ¿sí? Es fundamental. O sea, los tiempos, yo estoy tratando de ver una relación entre informes y sistema muy dinámica, no lineal, digamos, en el que hay muchos comunicaciones, tensiones, etcétera, 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 durante un periodo muy largo. Pero, digamos, uno de los problemas es que cuando tenemos esa idea de ruptura y de fotografía del informe, como la que les puse de sábado entregando el informe, pueden pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero me vienen a la mente dos cosas que pueden pasar. Uno, lo que les decía, se va el informe y se queda guardado y ya, como puede ser en cierta medida en el caso de El Salvador, como puede ser el caso, digamos, también
de Paraguay en muchos sentidos, como fue el caso de Haití, como fue, digamos, varios de los casos que están ahí en Latinoamérica, ¿no? Y dos, lo que puede pasar es esa urgencia que creo que el artículo de Fransky y Olarte lo marca mucho, de echar para atrás el pasado, y la crítica de Shepo es también hacia allá. Pues es decir, la Comisión Sudafricana parecía más afanada por acabar con el régimen del apartheid simbólicamente que por realmente transformar la sociedad sudafricana, ¿no? Aunque eso habilitó unas transformaciones impresionantes, ¿no? No podemos minimizar el hecho de que esa idea de ruptura pues deja todo atrás, y esa idea de que está atrás el conflicto armado, que está atrás la dictadura, que está atrás el apartheid, ¿no? Hacen, digamos, en muchos sentidos que oficialmente en los nuevos gobiernos les sea muy fácil apartarse, digamos, de las condiciones estructurales que siguen estableciéndose, siguen perpetuándose aún después de los informes de las comisiones de la verdad. Yo creo que esa es una cosa también muy importante. Y para contestar algunas de las preguntas, voy a empezar por una para también delimitar mucho el proyecto. Juan Carlos Rojas me pregunta una cosa, supongo que es de Colombia porque es una cuestión muy colombiana, ¿sí? Les dice que cuál es el manejo del carácter judicial de los informes, ¿sí? Pues él lo dice porque en el sistema, digamos, derivado del acuerdo de paz, están operando simultáneamente una comisión de la verdad y la JEP. Y el cruce de informaciones entre ambos órganos pues es muy problemático y tiene muchas repercusiones, sobre todo quién califica para entrar, digamos, a los beneficios de la JEP y qué información tiene que establecer y si comparece ante la Comisión de la Verdad, si esa información se puede cruzar, porque vas a tener el problema, sobre todo cuando es simultáneo, de la defensa de la persona que está, digamos, beneficiándose del régimen penal de la JEP, con información que se da de buena fe ante una Comisión de la Verdad y que pueda afectar sus derechos de defensa. Primero, una aclaración, yo no estoy viendo los tribunales internos, primera, porque si no, ya es que, si de esto me desborda, ya digamos, eso sería un estudio maravilloso, excelente, pero pues eso será para otra persona o para, si a mí me da la vida algún día me gustaría hacerlo, pero no creo, ¿no? Entonces ahí sí hay una diferencia, no estoy viendo esa parte, digamos, hasta cierto punto penal. Ahora, lo que dice relativo a las cláusulas, no es tanto así de efectos judiciales, pues más bien es que ese es el manejo que cada comisión hace en sus mandatos, sobre todo si la información que se le da a la comisión es pública y se pone a disposición de todo mundo, si tiene un embargo en un momento, si esa información y digamos no se nombra a ciertas personas y hay confidencialidad, o sea, piensen en Chile con nombrar a los victimarios, no se nombra, digamos, de manera general, hay todo ese tipo de variantes, ¿no? Entonces ahí depende de cada comisión cómo lo maneja, ¿sí? La idea general, y por eso les ponía los archivos al principio, lo mejor sería pues que esos archivos fueran públicos y que abrieran unas sendas de litigio nacional e internacional, digamos, para que efectos de cambiar, digamos, todo el régimen político y económico de un Estado, aunque también eso es bastante darle demasiado énfasis a lo que podemos hacer a través del litigio, ¿no? Y luego, otra pregunta relativa, esta es también la de Alexis Chévez. Mi trabajo no es cuantitativo, ¿sí? Yo no tengo la información de cuántas cuestiones se han aprobado, qué recomendaciones han tomado, etcétera, etcétera. Y también, como sabemos, y eso tómalo de otros marcos, como el examen periódico universal ante Naciones Unidas, la forma en que se cumplen, el compliance, ¿no? Sobre todo en procesos político-jurídicos, es muy diferente a los tribunales. No podemos medirlo, inclusive con los tribunales. Aquí estaba René Urueña, que ha hecho un trabajo excelente en ese sentido, ¿no? A quien le agradezco mucho, tengo mucho que agradecerle, pero entre ellos su trabajo y que ha también, digamos, problematizado mucho el término de compliance. James Gatti en el sistema africano, digamos, está también discutiendo este tema de compliance. Yo no veo compliance. Es más, yo no creo que puedes extrapolar el concepto de cumplimiento de las sentencias, por ejemplo, del sistema interamericano a las recomendaciones de la Comisión. Hay una interacción, es un lugar de juego, es un lugar en el que los estados dicen, bueno, pues esto yo lo he cumplido así. Te digo, lo más similar sería el EPU
Y en general hay un juego político entre, pues sí, cumplí, no cumplí, ¿cómo voy a cumplir con acabar con la discriminación histórica del pueblo maya quiché en Guatemala? Pues es muy difícil, digamos, medir ese tipo de cuestiones. ¿Cómo voy a cumplir con el establecimiento, digamos, del machismo patriarcal en la sociedad peruana, en la sociedad, no sé, colombiana? ¿Cómo voy a acabar con la discriminación estructural, digamos, a comunidades afro? ¿Cómo voy a acabar con la descampesinización y el desplazamiento forzado más grande, uno de los más grandes, el más grande, digamos, de la historia de la humanidad en Colombia, ¿no? Y volver a que esas personas se conviertan en campesinos, produzcan, no tengan que cultivar coca, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil extrapolar esos estándares de compliance, ¿no? Sé que en el sistema interamericano, y Mariela y el profesor von Bogdan han hecho seminarios muy enfocados en este punto, pues obviamente hay estos conceptos por ser por ser la Corte Interamericana un tribunal internacional, y es interesante ver este tema de compliance. Pero en el caso de esta interacción, yo lo veo más como les vuelvo a decir, no como el cumplimiento de las resoluciones, sino como una especie de comunicación entre dos sistemas que se han analizado separadamente y que escriben una historia distinta de la forma de entender los derechos humanos en América Latina. Y eso me lleva a una pregunta de Carolina Olarte, ¿no? El tema relativo al movimiento de derechos humanos. Mira, Caro, yo lo menciono como actor, nada más. No es la centralidad de mi trabajo porque se me desborda completamente, y creo que ha habido gente muy buena que ha trabajado esto. En el ámbito colombiano, pues todos conocemos el trabajo referencial de Julieta Aliment en la utilización del movimiento de derechos humanos y de ciertos grupos del movimiento de derechos humanos del discurso de derechos humanos, ¿no? Para la movilización jurídica. Y tengo también el trabajo de Ezequiel González de Oxford, que es maravilloso, relativo a todo a la sociedad civil y los vasos que hay entre, digamos, diferentes, en Perú, en Argentina, en Chile, ¿no? En esta historia, digamos, del movimiento de derechos humanos. Y en Argentina, por ahí estaba Laura Klepkov, ¿no? También conocerá mucho de esto. Pues hay mucho, sobre todo desde las ciencias sociales, del movimiento de derechos humanos en Argentina. Y hay otro actor, ¿sí? Sobre todo, no lo puse porque es particular de algunos procesos, pero en Argentina está muy presente el exilio, ¿no? El Centro Nacional de Memoria Histórica, que aquí ve la compañera que trabajaba en el Centro Nacional de Memoria Histórica, hizo un informe especial sobre el exilio colombiano, ¿no? El exilio argentino fue fundamental para entender los procesos de memoria en Argentina, en Uruguay lo mismo, ¿sí? En Chile lo mismo. Entonces, ese actor también es un actor específico del movimiento de derechos humanos, pero pues tampoco me da mucho campo para discutirlo, ¿no? Otro tema también, lo de las audiencias temáticas, ¿no? Y digamos cómo las audiencias temáticas parece abrirse a los actores. Yo creo que lo que voy a hacer lo que he estado haciendo con sociedad civil es ver quiénes son los que participan en las audiencias temáticas, quiénes llevan los casos, y decir, bueno, pues hay este grupo, estas personas que están moviendo, digamos, esto y que participaron en los informes de comisiones de la verdad y han ido al sistema interamericano. Ahora, la pista es un poco, tiene problemas metodológicos porque muchas veces somos gatekeepers y digamos, CEGIL es un gatekeeper muy importante del sistema interamericano, ¿no? Clarísimo. Otras organizaciones también que tienen capacidad de litigio son esos gatekeepers, ¿no? Pero bueno, solamente nos daría como para efectos prácticos, no quiero hacer una narrativa total del movimiento de derechos humanos en este periodo tan amplio de la historia de América Latina, pero sí, pues, establecer que es un actor y que son los que llevan de un lado a otro. Voy a poner un ejemplo muy claro, y la conocemos muchos que estamos aquí, y yo le tengo una estima muy especial, ¿no? Yulisa Mantilla, que es comisionada de la Comisión Interamericana, fue la que montó prácticamente la dirección de género en la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú. Entonces, ahí tienes, o sea, una persona que participa activamente en entender la noción de género en las comisiones de la verdad, fundamental, y que después se convierte en comisionada de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, hay ahí una cuestión muy clara, digamos, que te puedo nombrar una persona específica, muy influyente, ¿no? Que
tiene esta cuestión. Bueno, y de género no hablamos mucho, Carolina Vergel. Yo pensé que te ibas a ir por ahí. Yo he escrito otras cosas sobre eso, pero es muy interesante cómo el sujeto, digamos, de género, ya sea diversidad sexual o mujeres, se va creando a través de la violencia sexual, sobre todo en Guatemala y en El Salvador, ¿no? Y bueno, eso hay toda una cuestión que discutir, ¿no? Creo que en Colombia ahora el protocolo que está utilizando la Comisión de la Verdad para Violencia Sexual rompe completamente con toda la tradición, y vamos a tener un informe muy interesante en materia de interseccionalidad de género, de etnicidad, ¿no? Y me lleva a las dos preguntas de Mónica y el otro compañero Ramón, respecto, y ahí sí me meten en un problema, ¿no? Honduras y Nicaragua. Bueno, Nicaragua, esta última Comisión de la Verdad, pues como no tengo informe, no puedo hablar mucho porque igual que no puedo hablar de Colombia porque me estoy concentrando en los informes, ¿no? Pero creo que Honduras y Nicaragua siguen un patrón similar, ¿no? Un contexto de violencia social y en la que se apura el gobierno. Venezuela hubo un intento también ahí, Mariela, yo creo que el propio régimen quiso hacer una comisión de la verdad, ¿no? Apresurada, con estas ganas de romper con el pasado, agarrar los hechos aislados, tener un informe y básicamente un informe que diga, bueno, adiós, ya acabamos con este momento de violencia, ¿no? Prácticamente. Y es interesante, en el caso de Nicaragua, pues obviamente Honduras después de un golpe de Estado y con un gobierno derivado de un golpe de Estado que seguía siendo muy legítimo y con una serie de construcción de la comisión muy problemática, ¿no? Y Nicaragua es interesante porque rompe el modelo, por ejemplo, de John Elster, ¿no? Que es una guerrilla que gana digamos, a través de una revolución el poder, pues nunca hace una comisión de la verdad porque pues ganó y básicamente lo que hace es una purga o otro tipo de cuestiones. Entonces ese modelo de John Elster se rompe en Nicaragua porque pues también la historia de Nicaragua es muy particular, o sea, se gana, digamos, el Frente Sandinista gana el gobierno, luego tiene un periodo democrático, digamos, en el que sale el gobierno, y luego otra, digamos, vuelta al poder más autoritaria y en alianza con sus propios enemigos del pasado, ¿no? Y esta Comisión de la Verdad que opera, digamos, en un marco muy limitado. Yo les diría, y esto lo sé por primera mano y no voy a decir por qué, pero en México iba a pasar un poco lo mismo. La comisión que se quería crear en este gobierno general iba a ser del 2000 prácticamente al 2000, al cambio de gobierno actual. Entonces se ve en la propia forma del marco que decía Carolina, está que básicamente es una comisión para separarse de los gobiernos anteriores y de establecer una ruptura con los gobiernos anteriores. Y esas formas de ser comisiones de la verdad pues son muy preocupantes porque nos muestran también esa instrumentalización de las comisiones de la verdad para legitimar ciertos gobiernos, digamos, y para pasar la página sobre los hechos violentos sin realmente romper con impunidad, romper con las estructuras, digamos, existentes durante esos periodos, ¿no? Y pues solo para finalizar ahí, porque tenemos, creo que, sí tenemos un poquito de tiempo ya. ¿Ya? Bueno, entonces, un minuto, siempre se queda un minuto. Solo para finalizar en eso, yo creo que también hay una discusión muy importante relativa a esos, y Carolina Vergel y Olarte mencionaron mucho, esos olvidos, digamos, y esos momentos en que baja la memoria, inclusive hay una reacción fuerte contra los informes, pero es un caso bien interesante. ¿Sí? El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue atacado por sectores de la política peruana. Estamos a días de una elección en la que posiblemente pueda ganar la hija de Fujimori, ¿no? Entonces, esos periodos de olvido, digamos, también de contención a los informes son muy interesantes, ¿no? Y creo que yo no sé si mi trabajo los puede marcar tan claramente, se necesitaría un análisis mucho más refinado, digamos, para hacer esto, pero pues quizá en las conclusiones puedo retomar algunas de estas cosas, pero me parece, sería increíble hablar nada más de los olvidos en esta relación, ¿no? Que también, yo por eso puse los estados que faltaban, o sea, México, Venezuela, Honduras y Nicaragua, con los matices que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo, hay mucho más que
que hablar, pero pues con eso lo dejo. Gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, antes de pasar la palabra a Mariela y a Eleonora, quienes van a cerrar este evento, pues simplemente decir que no tengo duda de que este espacio ha sido tremendamente enriquecedor y paradójicamente muy pertinente en nuestro contexto colombiano actual. Estoy convencida de que este ha sido un escenario exquisito de confluencia entre, por una parte, el coloquio iberoamericano en su versión 241, si no me equivoco, Mariela, si no tú me corriges, del Instituto Max Planck, y el seminario SIJUS de la Universidad de los Andes, que hoy formalmente estamos reactivando. Y quiero decir que, como dije, este seminario SIJUS está renaciendo hoy después de unos años de inactividad y espera ser una ventana para hacer visibles las iniciativas de investigación que se producen desde la Facultad de Derecho. Y en ese sentido quiero extender una invitación muy amplia a nuestros profesores y profesoras, estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado y en general a todos los investigadores e investigadoras de nuestra facultad, así como a nuestros aliados en investigación y consultoría, para que se apropien de este espacio, para que participen en el seminario y fortalezcan nuestra comunidad académica. Por supuesto, gracias a los miembros del Max Planck, profesores Armin y Mariela, así como a nuestros maravillosos panelistas, Miguel, Carolina y María Carolina, y por supuesto a los casi 100 personas que estuvieron conectadas en esta conversación. Desde la Dirección de Investigaciones SIJUS de la Facultad de Derecho, yo, Carolina Moreno, estoy más que dispuesta para seguir construyendo y fortaleciendo formas de colaboración entre el Instituto Max Planck y nuestra facultad. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Mariela Morales Antoniazzi, quien es investigadora del Instituto Max Planck, responsable de Latinoamérica y coordinadora del coloquio iberoamericano, para que tomes la palabra, y luego, por favor, a Eleonora Lozano Rodríguez, quien es nuestra decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. No, un minuto nada más, porque estos tiempos virtuales, la verdad que pasan muy rápido y a veces necesitamos mucho más. Pero agradecerles a Miguel y a Carolina y a María Carolina y a toda la audiencia que se ha conectado. Creo que nos queda muy claro que los contextos actuales, así como los del pasado, vinculan este derecho a la verdad que no está en la convención, pero que ha sido desarrollado desde su núcleo intrínseco con la democracia. ¿Y cuál es la democracia que queremos y hacia dónde caminamos? La tenemos muy bien perfilada en nuestra Carta Democrática Interamericana, que cumple 20 años. Así que es un reto y es un desafío permanente continuar este debate, aprovechar todo este vínculo y las sinergias. Yo veo más que tensiones, veo muchas sinergias con el sistema interamericano, porque me parece que hay todo un desarrollo del valor probatorio, de la construcción del marco fáctico, del valor que tiene la memoria histórica, de lo que significa, como lo dice Lorenz Burger-Larsen, los informes de las comisiones de la verdad para las reparaciones. Y tenemos una agenda pendiente, los contextos actuales, los nuevos populismos, las nuevas dictaduras nos están exigiendo mantenerlo en la agenda de investigación. Miguel, gracias por este cierre. Esperemos que haya sido para el grupo Tandem un gran aporte, porque creemos que dimos la semilla para iniciar los Tandem en las ciencias sociales, como lo dijo la vicerrectora. Agradecerle a la decana y a Carolina que vamos a seguir con estos espacios de debate, y sobre todo motivar a nuestros doctorandos del Tandem que han estado con nosotros en toda la sesión, Carolina Bejarano y Joaquín Garzón, que todavía están por terminar sus trabajos y que nos muestran cómo el derecho internacional, el ICAL, se aplica también en lo local. Muchas gracias. Eleonora. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Quiero en primer lugar agradecer a los artífices de esta alianza, de este Max Planck Tandem. Por el lado del Max Planck, el profesor von Bogdandi, y adicionalmente la profesora Mariela Morales. Y por el lado de la Universidad de los Andes, quiero agradecer también a la vicerrectora, quien nos acompañó antes, y que junto con René Ureña, en su momento director de investigaciones, fueron esenciales para este proyecto.
Recuerdo yo hace aproximadamente 3 años largos, cuando recién asumí la dirección del doctorado, en mi primera semana de directora del doctorado, llegó Miguel a mi oficina con 2 estudiantes doctorales. Nos tomamos un café y hablamos de este maravilloso proyecto. Lo recuerdo con mucha nostalgia. En ese momento yo no entendía muy bien las dinámicas de lo que estaba sucediendo con el Max Planck y los Andes, pero desde un inicio capté que era un proyecto ambicioso, un proyecto que renovaba la investigación jurídica al interior de la facultad, que le daba un impulso, y entendí que era importante, claro, este proyecto, que es un interesantísimo ejercicio de derecho comparado que nos muestra la interacción de las comisiones de la verdad y el sistema interamericano, y como lo propuso Miguel, la idea era evaluar las tensiones y las sinergias, lo cual yo creo que se hizo de manera adecuada. Pero eso fue, digamos, como una sombrilla para mucho más de lo que pasó en la Facultad de Derecho. Para haber conocido a Carolina Bejarano, estudiante doctoral, a Joaquín Garzón, con quienes interactué durante mi dirección del doctorado durante 3 años largos, y este proyecto logra financiar a estos estudiantes doctorales, lo cual es un aporte pues grandísimo a la academia jurídica colombiana. Entonces es un agradecimiento muy grande a Mariela, al profesor, a Miguel Rábago, a Carolina, a Joaquín, porque ha sido un equipo maravilloso y, como les decía, muy importante para la investigación al interior de la facultad. También una maravillosa oportunidad. Unos años después, ya como decana, unos años después, ya como decana, vuelve Miguel a mi oficina virtual ahora y me dice: se acaba mi permanencia en la facultad, ya se cierra el proyecto, entonces pues no quiero tener nuevos cargos, porque aparece Miguel, ojalá sea para retornar, no para decirme que se va. Pues cuadramos este seminario SIJUS, el relanzamiento de este seminario SIJUS, que creo que va a ser una excelente oportunidad también para debatir las diferentes investigaciones que hacemos al interior de la facultad. Ojalá, Mariela, ojalá, profesor, podamos seguir trabajando con el Max Planck. Para nosotros pues es un apoyo fundamental. Ya hemos discutido posibles futuros proyectos en derechos humanos, en derecho económico, en migraciones, y las puertas siempre abiertas para el Max Planck, también para ti, Miguel, y continuaremos el proceso doctoral de Carolina y Joaquín bajo la sombrilla de este maravilloso proyecto. Esas eran básicamente las palabras. Muchas gracias a todos los asistentes. Fue muy nutrida la participación, muy interesante el debate, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias y saludos hasta allá. Muchas gracias a todos y todas.